Irán posee una de las mayores reservas de gas natural y petróleo crudo del mundo, pero el gobierno está racionando la electricidad y exigiendo a sus ciudadanos que hagan lo mismo. Durante años, el régimen de los ayatolás ha condenado a su pueblo a la pobreza bajo el disfraz de una economía de resistencia. Ahora, con lo que vas a ver en este vídeo, el régimen enfrenta su peor pesadilla. El 70% del gas natural de Irán, todo controlado desde un solo lugar, y en enero de 2026 los hombres que operaban esas válvulas simplemente se fueron, abandonaron las salas de control, apagaron los sistemas, dejaron que los indicadores parpadearan en rojo sin que nadie respondiera, y con ese acto aparentemente simple pusieron de rodillas a uno de los regímenes más brutales y longevos del planeta. Pero esto no es solo una historia sobre trabajadores en huelga, es mucho más profundo que eso. Es la historia de cómo un dictador apostó todo el futuro de su nación, el bienestar de 85 millones de personas en dos cartas, China y Rusia, y cómo esa apuesta temeraria está a punto de explotar en su cara de la manera más espectacular posible. Lo que voy a contarte en los próximos minutos cambiará completamente tu perspectiva sobre lo que está pasando en Irán, porque mientras los medios occidentales hablan de protestas en las calles, la verdadera revolución está ocurriendo en lugares que nadie ve. Las refinerías, los campos petroleros, las salas de máquinas, y cuando entiendas la conexión entre una llave inglesa en manos de un trabajador iraní y los planes estratégicos de Xi Jinping, vas a comprender por qué este momento podría ser el principio del fin para el régimen de los ayatolás. Vamos a sumergirnos. La paradoja energética de Irán. Irán posee una de las reservas de hidrocarburos más grandes del planeta. Estamos hablando del cuarto país con mayores reservas probadas de petróleo y el segundo en gas natural. Cifras que harían palidecer de envidia a la mayoría de naciones del mundo. En teoría, con esos recursos, Irán debería ser una de las naciones más prósperas de la Tierra. Sus ciudadanos deberían vivir con niveles de bienestar comparables a los de Noruega o los Emiratos Árabes Unidos. Pero la realidad que viven los iraníes es brutalmente diferente. Es una realidad de escasez artificial, de pobreza impuesta, de sufrimiento innecesario. En pleno invierno, las familias iraníes están racionando electricidad. El gobierno ha implementado cortes programados de energía. Los ciudadanos tiemblan de frío mientras el régimen les pide que reduzcan su consumo un 10%, y mientras tanto, barcos fantasma cruzan océanos enteros llevando petróleo iraní a puertos chinos. Esta contradicción brutal ha alimentado una furia que llevaba años acumulándose. El pueblo iraní ha visto cómo sus recursos naturales se exportaban a precios de descuento mientras ellos sufrían escasez. Han observado cómo los petrodólares financiaban guerras proxy en Líbano, Siria y Yemen mientras sus hospitales carecían de medicamentos básicos. Y finalmente, esa furia encontró su cauce, no en las calles esta vez, sino en el lugar donde más podía doler, las entrañas mismas del aparato productivo que mantiene vivo al régimen, el epicentro South Pars. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, necesitas conocer un lugar llamado South Pars. Y créeme, después de conocerlo, entenderás por qué lo que está pasando allí podría cambiar el mapa geopolítico del Medio Oriente. Este complejo industrial en el sur de Irán no es una refinería cualquiera, no es simplemente una instalación más en la vasta red energética del país. Es el corazón palpitante de toda la economía iraní, el órgano vital sin el cual el cuerpo nacional simplemente no puede funcionar. 24 fases de producción diferentes trabajan coordinadamente en este gigante industrial. Es la fuente del 70% del gas natural del país, el combustible que calienta hogares durante los crudos inviernos iraníes, que alimenta las turbinas de las fábricas, que mantiene funcionando hospitales, escuelas y toda la infraestructura nacional. South Pars también suministra materia prima a la industria petroquímica, uno de los pocos sectores que genera divisas extranjeras para un país estrangulado por sanciones internacionales. Cuando los trabajadores de South Pars decidieron abandonar sus puestos, no estaban simplemente reclamando mejores salarios o condiciones laborales. Estaban haciendo algo mucho más audaz y peligroso.
Estaban apretando la yugular del régimen con sus propias manos callosas. Los videos que circularon por redes sociales mostraban escenas impensables hace apenas unos meses. Trabajadores coreando consignas contra el líder supremo. Aplausos cuando se anunciaba el paro. Salas de control vacías donde antes parpadeaban cientos de indicadores. Pero aquí viene el detalle técnico que convierte esta huelga en algo verdaderamente devastador. El gas natural de South Pars no solo sirve para calentar hogares, es esencial para la extracción de petróleo. Los pozos petroleros iraníes necesitan inyección de gas para mantener la presión que empuja el crudo hacia la superficie. Sin gas no hay presión, sin presión el petróleo no sube. Los trabajadores lo sabían perfectamente y el régimen también. La rebelión se extiende a Abbas. Mientras South Pars paralizaba la producción de gas, algo aún más significativo estaba gestándose a cientos de kilómetros de distancia. Algo que hizo temblar los cimientos del palacio presidencial en Teherán, Abbas. Pronuncia ese nombre y observa cómo palidecen los funcionarios del régimen. Es la capital petrolera de la provincia de Juzestán, el lugar donde se concentra el 80% de las reservas de crudo iraní. Una geografía tan estratégica que si cavas un hoyo en el suelo, el oro negro brota como un geyser. Esta zona ha sido siempre tratada como territorio de máxima seguridad. La Guardia Revolucionaria mantiene allí una presencia permanente y abrumadora. Los servicios de inteligencia vigilan cada movimiento. Los trabajadores han sido históricamente controlados con mano de hierro y sin embargo la rebelión llegó incluso allí. Hay una ironía histórica aquí que no podemos ignorar. Una de esas coincidencias que parecen diseñadas por un guionista con sentido del drama. En 1979 fue precisamente una huelga de los trabajadores petroleros de esta región lo que asestó el golpe final al régimen del Shah. El último monarca de Irán cayó no por los sermones de Jomeini desde el exilio, sino por el silencio de las bombas de extracción cuando los trabajadores se negaron a operarlas. 47 años después, la historia parecía repetirse con escalofriante precisión, como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo para ofrecer una segunda oportunidad, o una segunda condena, dependiendo del bando en que te encuentres. Los reportes que llegaban desde Ahvaz pintaban un cuadro caótico, trabajadores sumándose al llamado nacional de paro, instalaciones estratégicas envueltas en llamas, edificios gubernamentales atacados, y lo más revelador, fuerzas de seguridad retrocediendo ante la magnitud de las protestas. El régimen se encontró ante un dilema imposible. Necesitaba concentrar tropas para proteger las instalaciones petroleras. Pero eso significaba desguarnecer otros puntos. Y cada retroceso de las fuerzas de seguridad envalentonaba más a los manifestantes. La desconexión grotesca del poder. En medio de este caos, el presidente iraní Masoud Pezeshkian apareció ante las cámaras. Lo que dijo a continuación se convertiría en uno de los momentos más vergonzosos en la historia reciente del régimen. Mientras millones de iraníes tiritaban de frío en sus casas sin calefacción, mientras familias enteras se agolpaban alrededor de estufas improvisadas, el presidente se quejaba del calor en su oficina climatizada. Mencionó que estaba sudando, que quería quitarse la chaqueta, pero el protocolo se lo impedía. Y luego tuvo la audacia de pedir a los ciudadanos que redujeran su consumo energético para ahorrar combustible. Estas palabras, capturadas en grabaciones que se volvieron virales, incendiaron aún más los ánimos populares. Era la prueba viviente de que la élite gobernante vivía en un universo paralelo, completamente desconectada del sufrimiento de su pueblo. La gente comenzó a negarse a pagar las facturas de servicios públicos. Las manifestaciones frente a edificios gubernamentales se multiplicaron y el movimiento de protesta que había comenzado en las calles encontró un nuevo aliado inesperado: el sector energético. El efecto dominó industrial. Los cortes de energía no solo afectaban a los hogares. La industria iraní comenzó a colapsar como fichas de dominó cayendo una tras otra. Las fábricas de acero, que requieren enormes cantidades de electricidad para sus hornos, tuvieron que cerrar. Las plantas de cemento detuvieron su producción. Los complejos petroquímicos, que transforman el gas en productos de valor agregado, quedaron paralizados. El desempleo, ya en niveles críticos por años de sanciones y mala gestión, se disparó a cotas inmanejables. Millones de trabajadores se sumaron repentinamente al ejército de descontentos. Pero había una consecuencia aún más devastadora que pocos anticiparon.
Los cortes de electricidad afectaron las torres de telecomunicaciones. Irónicamente, el régimen había intentado reducir la velocidad de Internet para dificultar la organización de protestas, pero los apagones hicieron algo mucho peor: cortaron también las comunicaciones internas del propio gobierno. Las fuerzas de seguridad en Ahvaz y otras ciudades perdieron contacto con los mandos centrales en Teherán. Sin órdenes claras, muchas unidades policiales optaron por retirarse en lugar de enfrentar multitudes furiosas sin respaldo. El caos comunicacional se convirtió en caos operativo, y el caos operativo se transformó en pérdida de control territorial. El pánico en Beijing. Ahora necesitamos ampliar el lente dramáticamente. Necesitamos alejarnos de las calles polvorientas de Irán y viajar miles de kilómetros hacia el este, hasta las salas de planificación estratégica en Beijing y Moscú, porque lo que está ocurriendo en Irán no es un problema local, no es una simple crisis interna de un país del Medio Oriente, es un terremoto geopolítico que está sacudiendo los cimientos del llamado eje anti-occidental, un temblor que puede sentirse desde el Kremlin hasta el gran salón del pueblo en Beijing. China es el mayor comprador de petróleo iraní. Esto no es un detalle menor, es el pilar fundamental de una relación que ambos países consideraban estratégica. A pesar de las sanciones estadounidenses, a pesar de las amenazas de consecuencias para quienes comercien con Teherán, más del 90% del crudo que Irán logra exportar termina en puertos chinos. Lo transportan flotas fantasma, barcos que apagan sus transpondedores para evitar rastreo, que cambian de nombre y bandera con frecuencia sospechosa. Estamos hablando de aproximadamente 1 millón de barriles diarios fluyendo hacia el gigante asiático, una arteria energética que alimenta la insaciable maquinaria industrial china. Este petróleo no llega a precio de mercado. Irán, desesperado por compradores dispuestos a desafiar las sanciones, ofrece un descuento significativo respecto al precio internacional del Brent, unos $10 por barril menos. Puede parecer poco, pero multiplícalo por 1 millón de barriles diarios durante años y entenderás la magnitud del beneficio para China. Para las refinerías independientes de China, especialmente las concentradas en la provincia de Shandong, este crudo barato es esencial para mantener márgenes competitivos. Estas instalaciones no tienen acceso a los contratos preferenciales que disfrutan las grandes petroleras estatales. Dependen del petróleo iraní como un adicto, depende de su dosis. Según análisis de mercado, estas refinerías tienen reservas para apenas 3 semanas sin suministro iraní. Después de eso, tendrían que recurrir a alternativas más costosas, petróleo ruso o saudí a precio completo. Esto significa costos más altos para la industria china, menor competitividad en mercados globales, y todo esto en un momento donde la economía del gigante asiático ya enfrenta desafíos significativos. China había apostado fuerte por Irán. El famoso acuerdo de asociación estratégica de 25 años contemplaba inversiones chinas masivas a cambio de un flujo garantizado de energía, $400 millones en compromisos. Pero si el régimen iraní ni siquiera puede controlar las válvulas de sus propias instalaciones, ¿qué garantía tiene Beijing de que esa inversión está segura? La pregunta incómoda en Moscú. Para Rusia, la situación presenta un panorama igual de problemático, aunque por razones completamente diferentes. El Kremlin observa los acontecimientos en Irán con una mezcla de preocupación estratégica y cálculo oportunista que es característica de la diplomacia putiniana. Moscú no depende del petróleo iraní para alimentar su economía. Rusia tiene sus propios yacimientos siberianos, sus propias refinerías, su propia capacidad de producción. Lo que necesita de Irán es algo diferente, algo que no puede producir domésticamente, una ruta logística alternativa para evadir el cerco de sanciones occidentales. El corredor de transporte norte-sur es quizás el proyecto de infraestructura más ambicioso en el que Rusia está involucrada fuera de sus fronteras. Esta red de ferrocarriles, puertos y carreteras conecta Rusia con India y los mercados asiáticos atravesando territorio iraní. Es la válvula de escape que permite a Moscú mantener flujos comerciales vitales mientras Europa le cierra las puertas una tras otra. Sin este corredor, Rusia queda geográficamente atrapada. Sus exportaciones tendrían que dar rodeos enormes, encareciendo costos y reduciendo competitividad.
En un momento donde la economía rusa está bajo presión extrema por las sanciones relacionadas con Ucrania, perder esta ruta sería un golpe devastador. Pero el corredor requiere algo que hoy escasea en Irán: estabilidad. Necesita ferrocarriles funcionando sin interrupciones, puertos operativos 24 horas, carreteras seguras donde los camiones puedan transitar sin temor a turbas furiosas, y en medio de huelgas generalizadas, protestas masivas y caos energético, esa estabilidad simplemente ha dejado de existir. Hay otra dimensión estratégica. Rusia e Irán coordinan sus políticas petroleras dentro del marco OPEP+. Manipulan la oferta para influir en los precios globales. La pérdida repentina de producción iraní altera este delicado equilibrio. A corto plazo, menos petróleo iraní significa precios más altos, lo cual podría beneficiar a Rusia. Pero a largo plazo, el debilitamiento de un aliado clave erosiona la posición geopolítica de Moscú en toda la región. Si Irán cae o se debilita significativamente, Rusia pierde influencia en Siria, pierde un socio en el Cáucaso, pierde peso en las negociaciones sobre el futuro del Medio Oriente. El régimen de Jamenei había construido toda su política exterior sobre la premisa de que China y Rusia lo respaldarían incondicionalmente. Ahora, esos mismos aliados podrían estar calculando si vale la pena seguir apoyando un barco que hace agua por todos lados. La Guardia Revolucionaria, del poder a la crisis. Aquí llegamos al núcleo más sensible de todo este asunto, al corazón oscuro del poder iraní, porque para entender la fragilidad real del régimen necesitas comprender quién controla realmente la economía del país, y la respuesta te sorprenderá. No es el gobierno civil encabezado por el presidente, no es el parlamento con sus debates aparentemente democráticos, no es siquiera el propio líder supremo directamente, es la Guardia Revolucionaria, el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, conocido por sus siglas en persa como Sepa. Este cuerpo militar económico ha convertido a Irán en algo parecido a un holding empresarial gigantesco con un ejército adjunto. O quizás sea más preciso decirlo al revés, un ejército que ha devorado la economía nacional y la ha convertido en su propiedad privada. Se estima, según análisis de expertos y documentos filtrados, que la Guardia Revolucionaria controla directa o indirectamente el 60% de los sectores de petróleo, gas, petroquímica y construcción del país. Más de la mitad de toda la actividad económica significativa de una nación de 85 millones de habitantes. Empresas fachada como Qatam Al-Anbiya y Bonyad Mostazafan han tejido una red tentacular que penetra cada rincón de la economía iraní, desde proyectos de construcción hasta importación de bienes de consumo, desde telecomunicaciones hasta servicios financieros. Los generales de la Guardia no son solo comandantes militares con medallas en el pecho, son magnates corporativos multimillonarios cuya riqueza personal y poder institucional dependen del flujo continuo de petrodólares. Cuando un trabajador en Ahvaz decide cerrar una válvula, no solo está afectando las arcas del Estado iraní, está golpeando directamente los bolsillos personales de estos generales empresarios, está interrumpiendo el flujo de dinero que financia sus mansiones, sus importaciones de lujo, sus cuentas bancarias en Dubái. Y aquí emerge una verdad histórica incómoda que los analistas conocen bien. Los ejércitos que no cobran sus salarios tienden a cambiar de bando. La lealtad militar, en última instancia, se sostiene sobre una base material muy concreta. Ya circulan informes de que oficiales de rango medio en la Guardia Revolucionaria están experimentando retrasos en sus pagos. La cadena de lealtad que mantiene unido al aparato represivo depende del dinero, y ese dinero proviene del petróleo que ya no fluye. La red de terror sin fondos. Las consecuencias de esta crisis energética se extienden mucho más allá de las fronteras iraníes. Atraviesan montañas, cruzan desiertos, llegan hasta costas mediterráneas y mares arábigos. Durante décadas, Irán ha utilizado sus ingresos petroleros para financiar lo que oficialmente llama su profundidad estratégica, una red de grupos armados proxy distribuidos por todo el Medio Oriente que sirven como primera línea de defensa del régimen. Son los soldados de Teherán que pelean guerras sin que mueran soldados iraníes. Hezbollah en Líbano, la organización que controla de facto el sur del país y mantiene un arsenal de misiles apuntando hacia Israel. Hamás en Gaza, cuyas operaciones militares dependen del financiamiento y armamento iraní.
los hutíes en Yemen, que desde hace años atacan la navegación comercial en el Mar Rojo y lanzan misiles contra Arabia Saudí, las milicias chiitas en Siria e Irak, que han sido instrumentales en mantener a Bashar al-Assad en el poder y en preservar la influencia iraní en la región. Todos estos grupos dependen del dinero iraní como una planta depende del agua. Necesitan fondos para comprar armas, municiones, drones. Necesitan dinero para pagar salarios a sus combatientes, porque incluso los milicianos más comprometidos ideológicamente tienen familias que alimentar. Necesitan recursos para mantener estructuras de propaganda, reclutamiento, entrenamiento. Sin petróleo no hay dólares. Sin dólares no hay misiles que lancen los hutíes. No hay municiones para las milicias sirias. No hay salarios para los operativos de Hezbollah. La ecuación es así de simple y así de brutal. El paro en South Pars tiene implicaciones que llegan hasta Beirut. La paralización en Abad resuena en Saná. Cada día que las instalaciones permanecen inactivas es un día menos de financiamiento para la red de terror iraní. Y sin esa red, el régimen pierde su capacidad de proyectar poder regionalmente, pierde su escudo de disuasión, queda expuesto y vulnerable. La fragilidad oculta. Hay un factor adicional que pocos mencionan, pero que podría resultar decisivo. La infraestructura energética iraní está en estado deplorable. Años de sanciones han impedido la importación de tecnología y repuestos. La falta de inversión ha dejado equipos obsoletos operando mucho más allá de su vida útil. En condiciones normales, mantener estas instalaciones funcionando ya era un desafío. Con una huelga prolongada, el daño podría volverse permanente. Los sistemas de gas natural requieren presurización constante. Las tuberías necesitan mantenimiento continuo. Los equipos electrónicos demandan vigilancia perpetua. Cuando los técnicos abandonan sus puestos, no solo se detiene la producción, se acelera el deterioro. Cada semana de paro es una semana de degradación acumulada, y en cierto punto, reactivar la producción no será simplemente cuestión de que los trabajadores regresen. Habrá que reparar daños que podrían tomar meses o años en resolverse. El régimen no solo enfrenta una crisis política, enfrenta la posibilidad real de perder capacidad productiva de manera irreversible. Ecos del pasado, presagios del futuro, es imposible no establecer paralelismos con 1979, la misma región, los mismos trabajadores, la misma herramienta, la huelga petrolera. Pero hay diferencias cruciales que hacen la situación actual potencialmente más peligrosa para el régimen. En 79, los revolucionarios tenían una visión alternativa, tenían líderes carismáticos, tenían la promesa de un futuro diferente. La gente marchaba hacia algo, no solo contra algo. Hoy lo que impulsa las protestas no es esperanza, es ira pura. Décadas de promesas incumplidas, represión brutal y empobrecimiento sistemático han generado un resentimiento que no busca reformar el sistema, busca destruirlo. Y el régimen de Jamenei carece de las reservas que tenía el Shah. Las arcas están vacías, los aliados internacionales son condicionales, el aparato de seguridad muestra grietas, el líder supremo podría encontrarse pronto en la posición de un hombre que ha perdido las llaves de su propio palacio, rodeado de lujos mientras afuera el fuego se acerca inexorablemente. El punto de no retorno. Lo que estamos presenciando podría ser un punto de inflexión histórico, no porque las protestas sean más grandes que antes. Han habido manifestaciones masivas en Irán en el pasado, no porque haya más violencia. El régimen ha demostrado estar dispuesto a masacrar a su propio pueblo. Lo que hace diferente este momento es la naturaleza del desafío. Las protestas callejeras pueden dispersarse con gas lacrimógeno y balas, pero no puedes disparar a una válvula cerrada. No puedes arrestar a la presión que no existe en una tubería. El régimen ha perdido algo que ninguna cantidad de represión puede recuperar: la cooperación de quienes operan la maquinaria que sostiene la economía. Y sin esa maquinaria funcionando, todo lo demás colapsa. Los salarios de los guardias, el financiamiento de las milicias, los sobornos que mantienen la lealtad, los lujos de la élite gobernante. La pregunta ya no es si el régimen puede sobrevivir a esta crisis. La pregunta es cuánto tiempo pueden las luces permanecer encendidas en esos palacios protegidos antes de que la oscuridad los alcance también. El futuro incierto. Nadie puede predecir con certeza cómo terminará esta situación. Podría intentar una represión masiva a cualquier costo.
podría buscar desesperadamente apoyo internacional de China y Rusia, podría fragmentarse internamente si las facciones comienzan a culparse mutuamente. Lo que sí parece claro es que el viejo equilibrio se ha roto. Los trabajadores iraníes han demostrado algo que el régimen temía profundamente, que su herramienta más poderosa no son los misiles balísticos ni los drones de combate, es su capacidad de simplemente decir no, de cruzarse de brazos, de negarse a operar las máquinas que alimentan a sus opresores. Esa llave inglesa en manos de un operador de refinería ha resultado ser más efectiva que miles de millones de dólares en armamento militar, porque los misiles pueden proteger al régimen de enemigos externos. Pero ninguna tecnología militar inventada hasta hoy puede obligar a un trabajador a abrir una válvula que ha decidido mantener cerrada. Reflexión final. Lo que está ocurriendo en Irán trasciende la política local, trasciende las fronteras de ese país milenario. Es una lección universal sobre los límites del poder autoritario. Ali Khamenei, el líder supremo que ha gobernado Irán con puño de hierro durante más de 3 décadas, apostó todo a una alianza con potencias que no comparten verdaderamente sus valores ni su destino. Vendió el futuro de generaciones enteras de iraníes por drones de combate para Rusia y petróleo subsidiado para China. Alimentó guerras ajenas mientras su propio pueblo pasaba frío. Construyó misiles mientras los hospitales carecían de medicinas. Y ahora descubre, quizás demasiado tarde, que esos aliados pragmáticos no vendrán a rescatarlo cuando su propia gente se levante. Las protestas no se ganan en las líneas del frente con balas y tanques, se ganan en las salas de control de las refinerías, en las estaciones de bombeo, en las plantas de compresión de gas. Y esas salas hoy están en manos de hombres y mujeres que decidieron que ya fue suficiente, que el sacrificio de sus familias ya no tiene sentido, que merecen algo mejor que ser engranajes desechables en una maquinaria de opresión. El régimen de los ayatolás podría estar entrando en sus últimos capítulos, no por invasión extranjera, como temían, no por golpe militar, como a veces imaginaban, sino por la decisión colectiva, espontánea y valiente de millones de iraníes de simplemente dejar de cooperar con su propia opresión, negarse a trabajar, negarse a obedecer, negarse a mantener funcionando el sistema que los explota. Y eso quizás sea la forma más poderosa y más humana de revolución, una revolución sin disparos, pero con consecuencias que resonarán durante generaciones.